Después de un año de pandemia en México, lo inevitable tenía que salir a flote. A pesar de los números, las cifras, los errores, las imprecisiones, la serie de expresiones optimistas y también pesimistas, pero sobre todo los datos duros, la aportación de información que otorga el instituto encargado de llevar todos los datos de la economía, de la geografía y de la estadística en México, que es el INEGI, confirma el día de ayer una muy lamentable nota ya oficial que se ha venido consignando prácticamente durante los últimos 12 meses, cuando menos se ha hecho en los principales diarios, por los principales analistas económicos y financieros de nuestro país, que es la quiebra de empresas pequeñas y medianas, lo que se llama las pymes. El día de hoy usted puede ver en la prensa nacional, particularmente en el Financiero y en la Crónica, puede ver a grado detalle cómo ya se confirma por el INEGI que 1 millón de empresas pequeñas y medianas, producto de la pandemia, ya quebraron para siempre, nunca jamás. Es decir, ya murieron. Y no murieron de coronavirus, murieron producto de la pandemia del coronavirus, pero también murieron producto de que México es el único país del grupo del G20, donde están los 20 países con las economías más fuertes, que a la hora de enfrentar la pandemia, no solo desde el punto de vista sanitario, sino dar los paliativos o los apoyos que permitieran que la gente sobreviviera a la pandemia, no tanto desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista económico, dándoles apoyos a los trabajadores que se tenían que quedar en sus casas confinadas o a los negocios a efectos de que pudieran reabrir cuando llegara el momento. México es el único país que decidió no hacerlo. Decidió destinar ese dinero, como lo hicieron otros países, para su gente, para los trabajadores y para las microempresas y medianas empresas. México decidió destinar ese dinero particularmente al rescate de petróleos mexicanos en tan solo 2 años, es decir, en menos de 700 días. En tan solo 2 años le metió casi 1 billón de pesos, 1,000 millones de pesos del presupuesto, del dinero del presupuesto de egresos de la Federación, se lo metió a intentar rescatar Pemex de su cáncer avanzado que tiene en sus finanzas. Es una apuesta muy temeraria, muy peligrosa, y lo mismo hace al meter también dinero a Comisión Federal de Electricidad, que insiste en la producción de energías sucias utilizando combustóleo con carbón. Obviamente, otra parte del dinero se va a obras como el Tren Maya, se va a obras como el Aeropuerto de Santa Lucía, y así a 4 o 5 obras que están en el centro del país y en el sureste, y que honestamente debieron de haberse destinado a intentar rescatar y salvar cuando menos a la mitad de 1 millón de empresas que ya murieron. Y esto conlleva de 10 a 12 millones de personas que se quedan sin empleo porque ya cerraron, ya murieron sus empresas. Es un tema delicado, es un tema que se ha destacado muchas veces, que se ha analizado en todos los ángulos. Sin embargo, es una decisión unipersonal del titular del Poder Ejecutivo Nacional, el presidente López Obrador, el tomar esta decisión, y él así lo decidió. Por un lado, empezó a mandar los apoyos con los siervos de la nación, con el Banco del Bienestar y con todos los mecanismos que tiene instrumentados. Decidió mandar los apoyos a regalar dinero a las personas para que sobrevivieran. Nadie cuestionó eso porque muchos hemos reiterado
que vemos con buenos ojos los programas sociales para la gente muy desprotegida, para la gente muy necesitada, para los estudiantes, para los adultos mayores, para las comunidades indígenas. Lo vemos con buenos ojos. Lo que no vemos con buenos ojos es haber dejado abandonado a la clase media baja y todos aquellos pequeños empresarios que son sus propios jefes y que su empresa tiene cuando mucho de 3 a 10 empleados. Prácticamente se les deja a todos morir y aquí están las consecuencias. ¿Será doloroso? ¿Será difícil el camino de la recuperación económica? El presidente por primera vez en un año de la pandemia y en 2 años y medio de su gobierno, anuncia que viene una crisis económica muy severa. Lo dice el presidente. Imagínense ustedes entonces el tamaño de lo que nos espera. No queda otra más que retomar el camino, pero sí hacer un llamado al gobierno de la República de que cambie la estrategia. Si está viendo que nos estamos hundiendo, nos estamos ahogando, el agua nos está llegando hasta el cuello, particularmente a los mexicanos que están en las pequeñas y medianas empresas, pues a dar un viraje, a dar un cambio, no a dar paliativos con préstamos de 5,000 o 10,000 pesos. Eso es patético. Creo que la economía también merece respeto igual que los seres humanos. Y en este caso se está subestimando el poder que tienen las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Millones de ellas están esperando, en serio, una tabla de salvación, un salvavidas, un apoyo del gobierno federal, y lo único que han recibido es una muy ligera crítica, también desde Palacio Nacional, diciendo que se rasquen con sus propias uñas, que respondan los socios, que para eso son empresarios. Y eso no se vale, porque el dinero que se destinó a Pemex, a Comisión Federal y al Tren Maya es dinero que viene de los impuestos de esas empresas que murieron y también de las que están vivas, por supuesto. El dinero del gobierno, ojo, no puede ser un capricho unipersonal, unilateral, aprovechándose de que tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y pueden votar lo que quieran, como lo hicieron en un par de ocasiones ya, al autorizar el presupuesto de egresos de la Federación. No podemos caer en el caos autoritario que nos lleve a la muerte de empresas y de empleos de manera irreversible. Y hemos insistido, por otro lado, que no se siga tirando el dinero, que se apliquen las vacunas, que hagamos el mayor de los esfuerzos para que este año 2021 todos los mexicanos estén vacunados, aunque sabemos que es imposible, pero se puede hacer un gran esfuerzo, como ya nos puso la muestra nuestro socio comercial, nuestro vecino Estados Unidos, que iba a aplicar 100 millones de vacunas en 100 días y aplicó 140 millones de vacunas en 60 días. En pocas palabras, cuando lleguen a los 100 días, van a llegar a 200 millones de vacunas. México, si destinara dinero bueno a las vacunas, pudiera incrementar considerablemente en este año la solución del problema de la pandemia y el volver a empezar. Pero el capricho de querer a fuerzas rescatar a Pemex, a Comisión Federal y sacar las obritas esas del Tren Maya y la refinería Dos Bocas, va a matar a muchas personas, pero va a seguir matando empresas pequeñas y medianas y también va a seguir matando empleos de trabajadores mexicanos que no tienen la culpa de ser parte de un sistema que existe en México de toda la vida. Saludos.